noches a todos. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias, Mauri, por la excelente organización. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Después de muchos años vuelvo a este mismo hotel. Tuve la suerte de estar en la década de los 90, cuando veníamos a jugar al rugby con el seleccionado argentino. Veníamos con los Pumas y nos recibían aquí y jugábamos en Carrasco Polo, así que me trae más que lindos recuerdos. Como ven, tengo la camiseta puesta, soy un botija más hoy. Soy de Buenos Aires y trabajo en el Hospital Austral. A ver si me deja mover un poquito. ¿Puede ser que no esté para avanzar o...? Ahora sí, este es mi hospital, a lo cual están invitados, están las puertas abiertas. Y lo que vamos a hablar y compartir con ustedes hoy es la nueva generación en viscosuplementación. Cuando hablamos del cartílago articular, es esa cubierta que tenemos sobre el hueso en una zona que separa uno del otro y tiene un espesor de 2 milímetros a 4 milímetros con la función de amortiguar, permite el desplazamiento de dos superficies con muy buena congruencia. Pero sabemos que tenemos un líquido sinovial que nos ayuda en esa homeostasis articular, que es el líquido viscoso, que tiene poca concentración de 0,5 a 2 milímetros, que es muy rico en ácido hialurónico y que actúa como lubricante, nutre al cartílago y protege a la articulación durante el movimiento. Es así que el ácido hialurónico es un polisacárido de la familia de los glicosaminoglicanos y es eje central de la integridad del cartílago, teniendo participación activa en la lubricación, en la nutrición del cartílago, en la absorción del impacto del shock, en la elasticidad y la hidratación. Pero cuando se presenta la artrosis, o también llamada osteoartritis, esta enfermedad que, como nos comentaba antes Andrés, articular degenerativa, afecta al cartílago como al hueso y que viene en aumento, que genera dolor, rigidez, limitación de la movilidad y, lamentablemente, disminución de la calidad de vida, lo cual a una persona hace disminuir mucho su autonomía. En el mundo, esto está creciendo más que una pandemia. Ya hay alrededor de 300 millones de personas que afectan por la osteoartritis. Solamente en nuestro país, 6,5 millones de personas. Y es la primera causa de incapacidad permanente y la tercera de incapacidad laboral temporal. Así que es algo que nos saca del ruedo. Y esta artrosis, ¿quiénes podemos padecerla? Producto del uso natural, por la edad, hay una disminución fisiológica del ácido hialurónico. Pero hay circunstancias que lo pueden acelerar y que puede cambiar este equilibrio articular. Uno de ellos es la obesidad, que es bastante frecuente en Sudamérica, sabiendo que Estados Unidos por ahí es uno de los líderes, pero desde México para abajo vemos un incremento con mucha obesidad infantil. El deporte, que como antes hablábamos con algunos botijas acá, muy deportistas, sí, uno dice el deporte es salud, pero nos da muchas lesiones y las lesiones de los deportistas generan artrosis del adulto joven. Y por eso me gusta mostrar, cuando tenía es una publicación que salió en la revista Gráfico, que era muy famosa de deporte. Yo ahí tenía 28 años y ya decían, viejos son los trapos, ya era viejo para ese momento. Imagínense lo que sería ahora, ¿no? Ya no digo nada. Y tuve la suerte de jugar 12 años en primera en mi club, salí campeón del mundo con los Pumitas, le contaba que cuando venía a jugar acá venía con el seleccionado argentino, cuando venía ahí con los Pumas, y tuve una lesión de rodilla. Me lesioné en el año 94 un menisco. En ese momento no había tantas técnicas de reparación meniscal y la meniscectomía era lo más frecuente. Y me sacaron bastante menisco externo sabiendo lo artrogénico que es. Así que les puedo hablar en carne propia de lo que padece un deportista, que ustedes lo pueden ver, de los que tienen alrededor de los 60, como el Enzo o como Oscar Ruggeri, que tuvimos que hacer alguna terapia biológica, porque hoy él tiene 60, pero sigue pensando que tiene 20 y pico, como cuando jugaba en la selección, o por ahí como lo ven al representante de Maradona, que también quiere seguir tan activo como cuando lo acompañaba el Diego. Y hay trabajos que demuestran que los deportistas de élite, los que fueron profesionales, tienen un alto índice de artrosis post-actividad profesional. Y fíjense los índices que hablan entre un 40 y un 80%, principalmente en jugadores de fútbol y principalmente afecta a la rodilla, sabiendo que el miembro inferior es lo más afectado, rodilla, tobillo, pero sin lugar a duda la rodilla es el líder
y lo que les hace cambiar mucho su calidad de vida. Ustedes tienen en carne propia a alguien que les ha dado mucha alegría si sigue jugando, pero recuerden cuando estuvo fuera por la lesión de menisco, después que tuvo que ser reintervenido, después cuando uno lo ve cuando corre con Messi y muchos dicen, pero está bien porque, bueno, lamentablemente es una articulación que va sufriendo los cambios de la sobrecarga, de las lesiones y de cirugías mientras eran deportistas de élite. ¿Y dónde puede afectarnos principalmente? Como le decía antes, sí, la cadera, que es una articulación de carga, la rodilla número 1, las manos se está viendo mucho, no solamente por el sobreuso en la forma cotidiana, sino también por el abuso y la sobrecarga que tenemos con el celular o con la computadora, en los pies y en la columna vertebral, pero sepan que la rodilla y la cadera son las que tienen mayor incidencia. ¿Qué ocurre con el líquido sinovial cuando estamos en presencia de una articulación que tiene artrosis? Disminuye el líquido, cambia la concentración y disminuye su calidad. Y esto es un círculo vicioso improductivo porque el cartílago de las articulaciones se desgasta y eso altera la homeostasis, por lo cual se sigue produciendo peor calidad del ácido hialurónico y la evolutividad degenerativa está desencadenada. Así el cartílago de las articulaciones se desgasta, como se ve aquí en esta foto, que parece un hombro más que una rodilla. Ya no tenemos nada de cartílago a nivel del platillo, fíjense cómo se ve el tendón del popliteo. Y estos son compartimentos externos que antes le sacaban el menisco y lamentablemente iba a la artrosis y esto no tiene marcha atrás. Es lo que tenemos que tratar de evitar. Cuando uno está en un estadio artrósico, ya Andrés nos comentaba que tenemos estadios 3, 4 que están muy avanzados, pero por ahí en un estadio inicial, donde uno dice, mira, cambia tus hábitos, baja de peso, hace otro tipo de ejercicio, quita el impacto, con un antiinflamatorio vemos cómo estás, o en un estadio 2, por ahí le dan un piascledine y le dan alguna terapéutica física, le dan kinesiología y ejercicios. O si ya va avanzando y dice, mira, está con inflamación, a mí me gusta combinar mucho los reumatólogos o los deportólogos, y yo le hago una infiltración con un corticoide, veo si lo alivio, pero ya ahí me está abriendo la puerta donde puedo hacer una combinación con el ácido hialurónico. O sea que en estadios tempranos yo ya empiezo a despertar que por ahí en un estadio 2 estoy empezando con un ácido hialurónico, en un estadio 3 estoy pensando en un ácido hialurónico, y si esta artrosis evolucionó, que muchas veces termina en una prótesis unicompartimental, en un total, pero el paciente por cierta restricción o por no querer operarse, quiere tener un tratamiento paliativo, sepan que tiene lugar el ácido hialurónico. O sea que la realidad es que empieza a ser protagonista en las distintas etapas de la evolutividad de la osteoartritis y de su tratamiento. Hay indicaciones que son bien precisas en pacientes que están sintomáticos y por ahí que tienen una contraindicación, llámese del anestesista o cardiológico, que dice, mira, no me puedo operar, y los pacientes obviamente que quieren intentar una terapéutica para mejorar su calidad de vida, con el objetivo de aliviar sintomáticamente, de disminuir el dolor, de tener una mejor amortiguación y tratar de mejorar la movilidad articular. Pero no es lo mismo cualquier ácido hialurónico que utilicemos. Vamos a tener la mejor respuesta con el mejor ácido hialurónico. Eso está dado porque es más efectiva cuando la solución que tenemos del ácido hialurónico es la más parecida al líquido sinovial sano. Y en eso Ibesia empieza a jugar como líder. ¿De dónde se obtiene el ácido hialurónico? Tenemos principalmente dos fuentes. Cuando empezaron los de primera generación, lo que más frecuente recibíamos eran los de cresta de gallo. Pero después hubo una evolución de la fermentación bacteriana. Los que eran de cresta de gallo, en algunos casos podía generar como una reacción inflamatoria que algunos la denominaban pseudosepsis, que generaba esa articulación eritematosa con flogosis, cosa que no se ve con la fermentación bacteriana. Y así Ibesia desarrolla su ácido hialurónico ultra puro, especialmente indicado para el uso intraarticular. Es de fermentación bacteriana, tiene una filtración, una purificación que es realmente líder y característica. A los que tuvimos la suerte de ir a la planta allá en Italia, es de un nivel casi a la par como el que tiene aquí en Megalabs. Pero tiene características fundamentales este ácido hialurónico, que es ultra puro y libre de cualquier contaminación de productos derivados de animales. Entonces eso hace que no tenga esa reacción inflamatoria. Es muy importante cuando ustedes van a estar en contacto con un ácido hialurónico que sepan de dónde proviene, qué características tiene y
cómo se maneja en la articulación, qué función cumple, si es inductor o si es suplementador. Y entonces es clave conocer el peso molecular, porque no es lo mismo el de bajo peso molecular, donde tiene de 80 a 800 kilodalton, o los que son de alto peso molecular, que ya son de los más de 1000. Y esto va a tener implicancias clínicas y en la respuesta a nuestro tratamiento, implicancias que también son fisiológicas. Entonces tenemos que saber que cuando estamos indicando un ácido hialurónico, cuando estamos aplicando, ¿qué función estoy buscando yo? Que sea viscoinductor o que sea viscosuplementador. Y por eso también es muy importante la vida media intraarticular, no solamente el peso. Cuando yo busco una viscoinducción, ¿qué significa? Estoy estimulando con el ácido hialurónico para que el mismo paciente forme por síntesis endógena el ácido hialurónico, con efecto antioxidante, con la síntesis del condroitin sulfato y con estimulación de la condrogénesis. Pero si yo busco la suplementación, es en forma directa, articular, donde restaura las propiedades físico-químicas de nuestro líquido sinovial. Y otra vez, entonces, el peso molecular va a ser importante porque los de bajo peso atraviesan más fácil la membrana sinovial y los de alto peso no. Entonces, cuando yo tengo un ácido hialurónico de bajo peso molecular, fíjense lo que ocurre. El 80% pasa sin dificultad a la membrana sinovial, estimula la síntesis endógena y luego se mantiene un remanente en la articulación. Pero su principal objetivo, no hay duda, que es la viscoinducción. Cuando yo tengo un ácido hialurónico de alto peso molecular, ya tiene dificultad por atravesar la membrana sinovial, por lo cual su función principal va a estar en el medio articular, con menor respuesta de la viscoinducción. O sea que esto es viscosuplementador. ¿Qué ventaja tiene Ibesia? Que tiene lo mejor de los dos mundos, porque tiene la combinación del de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Uno dice, pero yo me acostumbré, yo siempre hacía de bajo peso molecular y hacía 3 a 5 aplicaciones y tenía buena respuesta con mis pacientes. Bueno, aquí en este caso, con una aplicación, tengo la ventaja de tener los dos objetivos, la viscoinducción y la viscosuplementación. Y sepan que los beneficios que tiene son mixtos, porque va a lubricar cuando yo estoy, por ejemplo, caminando o estando en reposo, haciendo un ejercicio leve, y va a amortiguar, después ya Stefano le va a mostrar con una forma que es muy gráfica y muy práctica, de cómo cambian las propiedades del ácido hialurónico y cómo se convierte en un amortiguador. Y estas características de tener lo mejor de los dos mundos en una aplicación hacen que Ibesia HL sea diferente. Entonces, ¿son todos los ácidos hialurónicos iguales? ¿En qué difieren? ¿Cuál es la importancia de conocer estas diferencias? Sin duda que si uno va al mercado, hay buena competencia. Como todo, uno puede tener distintas variantes, pero lo que es importante es que no podemos comparar peras con manzanas. A nosotros como traumatólogos nos gusta siempre alinear a nuestros pacientes y cuando tienen cierta patología, que hablemos siempre de lo mismo. No podemos hablar de patologías que estén confundidas. Y acá es lo mismo, porque no es lo mismo un producto lineal de un producto trabeculado a un producto híbrido. Y el producto híbrido, que es esta combinación con esta tecnología única, NICO, patentada por IPSA, es el único que lo tiene Ibesia, así que lo marca sin duda la diferencia. Entonces, cuando se habla de que esta nueva generación de viscosuplementación combina con la tecnología, esa tecnología nos da esta resolución NICO, es sin duda trascendental en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Y qué es esa tecnología NICO? Porque uno dice, bueno, a ver, me quiero conocer un poquito más. Es que mediante un proceso térmico que es patentado, que no tiene ninguna manipulación, o sea que no altera a la molécula del ácido hialurónico, lo que combinan es los de alto peso molecular y el bajo peso molecular, lo unen con estos canales de hidrógeno y esto lo hace un complejo híbrido que perdura mucho más en la articulación y es una de las ventajas no solamente de tener los dos mundos, el bajo y el alto peso molecular, sino mayor durabilidad en la articulación. Así, tenemos una alta concentración del ácido hialurónico, pero con una baja viscosidad, porque uno podría decir, che, yo tengo que meter mucha concentración. Sí, pero la articulación tiene un volumen que es un compartimento estanco. Si yo le meto más de lo que corresponde, voy a generar una distensión y voy a generar dolor. Y esto hace que tener una menor viscosidad, que sea bien dinámico y que la infiltración sea muy amigable y van a ver que tiene como una aguja que es especial. Tiene mayor
prolongación de acción en el tiempo en la articulación porque tiene mayor resistencia a la hialuronidasa y eso hace que se mantenga más puro y en mayor tiempo el ácido hialurónico y tiene obviamente factores que ayudan a la desinflamación, por lo cual en el efecto agudo también vamos a encontrar eso. Entonces cuando uno combina, como mostraba en el video, que yo decía, uy, ¿dónde estoy acá en una presentación de ácido hialurónico? Parecía que estamos en el lanzamiento de los Pumas, porque venía crujiendo el jaguareteo, como se veía ahí en la pantalla. Pero es una tecnología que viene rugiendo y que viene haciéndose escuchar. Vamos a compartir con ustedes el video de esta tecnología para repasar algunos conceptos. Ibesia HL es un innovador producto intraarticular de origen natural y producido con una tecnología patentada que enlaza ácido hialurónico ultra puro de alto y bajo peso molecular mediante enlaces de hidrógeno y sin ningún elemento de unión externo. La unión de dos pesos moleculares diferentes genera un híbrido con una estructura peculiar y una concentración de ácido hialurónico jamás lograda antes, 3,2%, una cantidad 3 veces superior a la media de otras formas actualmente disponibles. A pesar de su elevada concentración, Ibesia HL se inyecta en la articulación utilizando una aguja más fina que las habituales. De hecho, gracias a la peculiar estructura del híbrido, el gradiente de destrucción es mucho más bajo que el del ácido hialurónico reticulado. La baja viscosidad de Ibesia HL permite una extrusión simple en la articulación y una rápida distribución en toda la cavidad sinovial. Los efectos positivos son inmediatos y su permanencia en la articulación debido a su resistencia a la hialuronidasa es mayor. Megalabs, somos bienestar. Bueno, siempre uno quiere estar con productos que sean líderes, que sean conductores o con esa que es distinto, con esa vedette. Bueno, aquí tenemos a nuestro producto, que ahí lo tienen en la caja grande, que es el Ibesia HL, que es la única presentación que van a tener aquí, porque en Italia, por ejemplo, tienen uno que es de 1 mililitro y 2 mililitros. Aquí nosotros con el de 2 mililitros lo vamos a poder utilizar para grandes y pequeñas articulaciones. Y la buena noticia es que este producto ya está en Latinoamérica, como nos contaba antes Andrés, y ya está aquí en Uruguay. Cuando uno habla de un producto, dice, uy, pero ¿qué? ¿Nos están mandando acá a Latinoamérica y somos conejillo de Indias? No, este es un producto que ya tiene más de 10 años, que estábamos retrasados en tener esta tecnología aquí y hoy somos beneficiados de poder tenerla y aplicarla. ¿Esto qué hace? Que cuando tenemos estos productos mejoran las características rheológicas de la articulación con esas propiedades viscoelásticas únicas y nos tocó en uno de estos principios de lanzamiento cuando Mauri estaba mal de la rodilla y me dice, mira, ¿y por qué no soy el primero en tener esta aplicación? Así que fíjense, con las cámaras, con todos los asistentes alrededor, hicimos la aplicación con muy buena respuesta. Como saben, perdura más en el tiempo por esta mayor resistencia a la hialuronidasa, tiene el efecto antiinflamatorio y esto que sí es muy bueno porque parece que colabora en la inducción de la proliferación celular, promoviendo un aumento de la densidad celular de condrocitos, o sea que podríamos hablar de que estimula una recuperación condral de la articulación y tendría entonces así un potencial en la regeneración del cartílago. Pero uno cuando le gusta estar con un producto, cuando quiere ofrecer algo para sus pacientes, le gusta que también haya evidencia que le dé soporte. Y aquí tenemos buena evidencia médica. Las publicaciones están, como les dije, no es que esto es un producto nuevo, sino que ya hay más de 10 años en experiencia y hay publicaciones que hablan de rodilla, de cadera, de hombro, con muy buenos resultados. También hay publicaciones que hablan de la combinación con terapias biológicas que vamos a nombrar en adelante. Sin duda, el más utilizado en la articulación es la rodilla, pero también con muy buenos resultados en la cadera. Cuando lo hacemos en rodilla, lo podemos hacer de dos formas. De hacerlos como cuando hacemos la artroscopía por los portales artroscópicos, el anterolateral o por el portal superoexterno, pero también tenemos la posibilidad hoy en día de procedimientos ecoasistidos, entonces podemos hacerlo por vía ecográfica. En la articulación de la cadera, la recomendación es hacerlo ecográfica 100%, porque es una articulación muy profunda, que a veces es difícil acceso. Si la cadera está artrósica,
yo ahí voy a tener la certeza de que voy a estar en la articulación. Y en relación a las manos, que uno dice, uy, qué difícil entre la interfalángica, realmente lo más utilizado, y seguramente los reumatólogos tengan mucha experiencia, es cuando tienen la risartrosis del pulgar, entonces la articulación interfalángica, cómo voy trabajando, y ahí lo puedo hacer en forma directa o también por vía ecográfica. Cuando estuvimos ahí en Italia lo estuvimos haciendo y la verdad que es muy dinámica y sencillo. En relación a publicaciones, hay publicaciones que dan soporte a todo esto. Esta es una publicación nuestra que hicimos con el profesor Gobi de Italia, con Nacho Daló, que es de Rosario, pero que está en España ahora, y con Jorge Chala, que está en Estados Unidos, en qué procesos por ahí post-artroscópicos podemos utilizar esta combinación de terapia biológica, como puede ser el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico. Y por qué no la combinación. Ya hay trabajos de nivel de evidencia 1 donde desterraron ese temor que decían, che, pero yo si hago un ácido hialurónico no puedo hacer plasma rico en plaquetas. No, al revés, se ve que podemos hacerlo en conjunto y que tiene un efecto de sinergia. Y lo otro que también vamos a ver, pacientes con obesidad, que uno lo manda a bajar de peso o que está en plan de una cirugía bariátrica, pero los pacientes necesitan mejorar su articulación. Hay muy buena respuesta clínica con alivio del dolor en pacientes tratados con el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué ventajas ofrece el IBESI-HL? Que mejora la movilidad, disminuye los requerimientos analgésicos, así alivia el dolor, retrasa la cirugía en muchos casos. No es que queremos competir con la cirugía, porque cuando hay indicación quirúrgica, sin duda y bien dada, y aquí hay excelentes cirujanos y va a ser muy bien ejecutada, pero hay pacientes que no están ni mentalmente preparados, ni clínicamente preparados, o están fuera de condición de rango para poder operarse, y con una aplicación realmente se ve muy buenos resultados. En relación a la aplicación, uno dice, bueno, ¿pero qué es una aplicación anual? Uno habla más que nada de lo que son ciclos de la artrosis, porque en un paciente por ahí puede ser de una aplicación anual, el otro puede ser a los 9 meses, y hay algunos deportistas que, claro, sienten también que como que sienten este efecto que hacen una renovación y pueden acortar un poco el ciclo, pero que sepan que con una aplicación tenemos el beneficio de los dos mundos. Entonces, para ir cerrando la charla, es considerada la viscosuplementación una terapia muy efectiva para pacientes con osteoartrosis, sobre todo cuando es suave a moderado. Puede usarse concomitantemente con otras terapias físicas y médicas para aumentar así su eficacia, y la magnitud del efecto va a depender del peso molecular, del origen, sepan que es mucho mejor cuando es de fermentación bacteriana, y el tiempo de residencia en la articulación. ¿Qué es característico y es muy distinto a otros ácidos hialurónicos del mercado? Que tiene una tecnología de última generación, única y patentada. No es compartida y no es que hay otros laboratorios que tengan la misma tecnología. Donde habla de una altísima calidad, que es una biofermentación, donde no tiene alteraciones químicas, por lo cual la molécula de ácido hialurónico es la más pura. Que tiene muy buenas respuestas reológicas, con muy buen equilibrio articular, y que tiene mayor duración por la reacción en defensa de la hialuronidasa. Y también que tenemos publicaciones que nos avalan, que nos dan soporte, y obviamente IPSA y Megalabs como espalda, respaldando que con una aplicación tenemos todos los beneficios. Para concluir, cuando me presentaron, dijeron de dónde venía, soy un botija más, tengo acá un montón de amigos, me encanta estar entre ustedes y después quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Ahora tenemos la suerte de estar conectado en Italia y uno dice, bueno, allora parliamo italiano, buonasera, pero Stefano habla mejor castellano que yo, así que ahora espero... ¿Cómo está? ¿Tutto bene? A ver, tenemos sonido de Stefano. ¿Vos nos escuchás, Stefano? Muy bien, os escucho perfectamente. Bueno, bienvenido Muchas aquí. gracias, Horacio. Un Muchas placer, gracias. un placer. Muchas gracias. A ver. Hola,
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí soy desde la 1:30 de la madrugada, así que vamos un poquito más adelantados aquí en Italia. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Gracias, Horacio. He oído la última parte de la presentación, siempre muy interesante para mí también. Y pues yo me presento inmediatamente. Yo soy Stefano Guerrasio, en castellano Guerrasio, en italiano sería Guerrasio, pero quizás suena un poquito mal. Soy traumatólogo ortopédico, profesor de anatomía en la Universidad de Milano Bicocca y trabajo en este hospital, en esta ciudad que está a 10 kilómetros al norte de Milán. Os explico un poquito dónde estoy, dónde vivo. Este parque es muy grande porque mi ciudad pues tiene uno de los parques más grandes de Europa con valle, tan grande que dentro hay quizás la única razón por la cual mi ciudad, que es Monza, es conocida en el mundo, que no es por sus bellezas, sino que es por el autódromo, porque es el templo de Ferrari de la Fórmula 1. Aquí hay miles y miles de personas que todos los años vienen a ver correr Ferrari, pues yo supuestamente todos los años voy allí corriendo para ver los coches, porque es que me encantan. Pero aparte de los coches tenemos una catedral muy bonita, un centro muy bonito. Esta es la Villa Real de Monza, que fue construida por un arquitecto que se llama Pier Marini y quien pagó la cuenta fue la emperadora del Imperio de Austria, que fue María Teresa. Y el Pier Marini quizás se conozca en el mundo porque fue el arquitecto que construyó este edificio que está en Milán, a 12 kilómetros de la catedral de Monza, y es la Scala de Milán, que es famosa por el baile y por la ópera en todo el mundo. Esta es la Catedral de Milán, quizás alguien entre vosotros ha estado en Milán, el castillo abajo a la derecha, y lo que me gusta de mi ciudad, porque también la considero mi ciudad Milán, es que es una ciudad muy moderna, quizás la única ciudad europea de verdad que tenemos en Italia, con un centro financiero muy importante, pero por otra parte tenemos una historia antigua muy interesante. Esta es la última cena de Leonardo da Vinci y está pintada en una iglesia en el centro de Milán. O sea que si vais a venir a Milán, aquí tenéis un hombre que está pagado por el Ministerio del Turismo italiano, pero esta noche estoy aquí no para trabajar por el Ministerio del Turismo italiano, sino para compartir con ustedes algunas consideraciones con un poco de alma con respecto a lo que es el problema del cartílago y la utilización del ácido hialurónico. Si pensamos en la literatura, como ¿no? Inside the box, como dicen los americanos, hay muchas preguntas que nos podríamos hacer. Pero creo que las últimas dos, aunque sean quizás un poquito sencillas, son interesantes. Y es decir, podemos seleccionar el paciente correcto para un tratamiento y podemos customizar un tratamiento, es decir, personalizarlo utilizando productos de hecho estándar. Y si queremos salir un poquito de la caja, o sea, outside the box, pensando un poquito diferentemente, cuando hablamos de cartílago, ¿hablamos de algo que trabaja solo? Y la respuesta es no. Y hay muchas estructuras. ¿Y cuáles son esas estructuras que pueden tener interacciones con el cartílago? Y la articulación trabaja independientemente. Pero otra cosa que me gusta siempre decir es que cada problema quizás tenga un alma y tenemos que descubrir este alma. Por ejemplo, si miramos esta imagen de la rodilla, y Horacio es muy buen cirujano de rodilla, lo que vemos a la derecha es que hay una lesión de la raíz meniscal, del menisco medial. Entonces, sabemos que ese tipo de lesión, por la extrusión meniscal que produce, puede determinar una artrosis de 3 a 5 años muy importante, con una probabilidad muy importante. Entonces, lo que quiero decir aquí es que si no tratamos el alma de ese problema, podemos utilizar el mejor ácido hialurónico o el mejor producto ortobiológico que exista en el mundo hoy y no vamos a solucionar el problema. Entonces, cuando tenemos un problema médico o un problema quirúrgico, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico correcto, porque lo que queremos hacer es un tratamiento correcto. Pero ese señor que vivió hace 2400 años, que es Hipócrates, nos dijo que cuando hay dos problemas y uno es mayor del otro, el problema mayor puede cubrir, puede esconder el problema más pequeño. Entonces, si queremos hacer un tratamiento correcto, lo que tenemos que identificar es el pain generator, la causa del dolor, que puede ser uno o más. Y si vemos una imagen como esta, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el más importante? ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? Hay muchas causas. Y cuando identificamos el problema y hacemos un diagnóstico correcto, luego ya tenemos que hacer un tratamiento. Y el tratamiento puede ser intraarticular, extraarticular o ambos intra y extraarticulares. Pero si hablamos de articulación, ¿qué es la articulación? ¿Es un espacio mecánico donde se produce movimiento?
o es un espacio biomecánico donde se produce movimiento. O quizás la articulación es un órgano que sabe producir y manejar el movimiento. Entonces aquí tendríamos que pensar quizás un poquito diferentemente, porque nosotros sabemos muy bien que el cartílago es el rey de la articulación, pero este rey no puede sobrevivir si no hay su reina, otro rey, que es el tejido óseo que está por debajo del cartílago, el tejido óseo subcondral. Entonces, si es tan importante el tejido óseo subcondral, quizás sea mejor hablar de unidad osteocondral. Pero nosotros también sabemos que el cartílago, no solo el cartílago sobrevive gracias al hueso subcondral, sino también que gracias al líquido sinovial. Entonces, la unidad quizás sea mejor llamarla unidad osteocondrosinovial. De otras formas, hay un problema que tenemos que añadir. Porque, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es nuestro peso? Yo soy 80 kilos. Vosotros, el señor de primera fila, 75, 70, ¿es correcto decir que es el peso? No, esa es la masa. Mi masa es 80 kilos. Pero si yo voy corriendo y corro por debajo por una escalera, bajando, y voy poniendo mi pie por encima de una balanza, lo que voy a leer no son 80 kilos, pueden ser 150, 200, 250, dependiendo de la velocidad con la que voy bajando de la escalera. Y entonces, ese delta entre el peso y la masa, ¿cómo se gestiona en la articulación? ¿Por qué ese peso, esa fuerza que cae por encima de la articulación no destruye la articulación? No la destruye porque tenemos un órgano muy importante que es el músculo. Y el músculo, antes de ser un órgano en movimiento, es un sistema para disperder las fuerzas, las energías inútiles o que pueden hacer daño. Entonces, si el músculo es tan importante, quizás sea mejor llamar la unidad osteocondrosinovial, pero todos nosotros sabemos, como clínicos, que si tenemos el mismo problema en la misma articulación, en pacientes diferentes, lo que podemos ver al final del tratamiento son diferentes soluciones, diferentes problemas o diferentes éxitos. ¿Por qué? Porque por el DNA, por el ADN, perdone, por cómo somos, por la vida, por la hidratación, por la sarcopenia o no sarcopenia, por la propiocepción, cada uno de nosotros puede responder a ese problema de forma diferente. Entonces, quizás que la unidad mejor sea mejor llamarla unidad osteocondrosinovio neuromuscular. Eso es una idea de decir, si queremos evolucionar el pensamiento y revolucionarlo, quizás tenemos que cambiar el parámetro del pensamiento cuando nos estamos refiriendo a la articulación. Este artículo que fue publicado en el Clinical Neurology es interesante porque resulta que estudiaron las variaciones de la actividad de los partners neuromusculares después de la infiltración intraarticular con ácido hialurónico. Y lo que averiguaron fue que la actividad neuromuscular mejora hasta los 6 meses después de un tratamiento infiltrativo intraarticular. ¿Por qué me gusta esto? Porque esto está valorando un poquito lo que estaba diciendo antes, es decir, si hacemos algo dentro de la articulación, puede ser que esto implique algo fuera de la articulación, en un contexto en el que la articulación actúa como si fuese un órgano. ¿Cómo podemos intentar tratar con el artrosis, que es un problema, el problema de la articulación y la patología degenerativa? Pues aquí tenemos en Europa, que es para nosotros muy importante, muy interesante, ese algoritmo del SEO, que es una sociedad europea, que nos dice que tenemos diferentes niveles de tratamiento. Y podemos empezar el tratamiento en el step número 1, ¿no? En la escalera, en la primera escalerita, con productos orales. En Europa tenemos el clonazepam sulfato, lo utilizamos. Allí en Sudamérica utilizáis quizás la piestadina isaponificable de palta y soya, pero como segundo step, lo que tenemos en ese algoritmo es la posibilidad de utilizar productos intraarticulares que sean esteroides o ácido hialurónico. Y como sabéis que la literatura es tan diferente y la norteamericana va por una marcha que es diferente de la que tenemos en Europa en este momento, aparte de los ingleses, pues la idea de tener también desde un punto de vista médico-legal una sociedad europea que nos autoriza a la utilización de un producto como el ácido hialurónico para nosotros clínicos es muy importante. ¿Importante por qué? Porque el problema de la osteoartrosis es enorme. Sabemos muy bien que el ácido hialurónico endógeno en los pacientes que padecen de osteoartrosis pierde su capacidad de lubrificación hasta el 92% y es una cosa tremenda eso. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esta
pureza de la calidad del ácido hialurónico? Pues por ejemplo, mejorando la calidad del ácido hialurónico exógeno. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando hacemos implementación y viscosuplementación, inyectamos ácido hialurónico? Queremos hacer dos cosas: recuperar la homeostasis reológica de la articulación y viscosuplementar. Lo que queremos hacer es estimular la actividad del fluido sinovial y de su componente más importante, que es el ácido hialurónico. Pero cuando nos preguntan, ¿usted sabe qué es el líquido sinovial? Pues yo soy un poco bruto, ortopédico italiano, y cuando me decían hace años qué es el líquido sinovial, pues para mí es un líquido amarillo que puedo sacar con una jeringuilla de la articulación. Si hay mucho lo quito porque, claro, da dolor, es inflamatorio y se acabó. Pues me explicaron, no, guapo, no es así. Es que el líquido sinovial, para entenderlo, tienes que comprender lo que es un líquido newtoniano, porque el líquido sinovial no es un líquido newtoniano. Pues yo hice la cara, ¿sabes? Aquí decimos en Italia de una vaca que mira un tren que pasa a lo largo del campo mientras la vaca está comiendo. Así con la cabeza un poquito. ¿Y qué? Pues nada, el líquido newtoniano es un líquido que si tú aplicas una fuerza no cambia viscosidad. Mientras si tú tienes un líquido que cambia la viscosidad dependiendo de la fuerza que estás aplicando, según que la viscosidad sea más para arriba o para abajo, tenemos un líquido pseudo-newtoniano, no newtoniano, dilatante o pseudoplástico, como el ketchup. Pues el ácido hialurónico, el líquido sinovial, actúan como líquido no newtoniano pseudoplástico. Pues aún el carrito así. Entonces me dijeron, bueno, guapo, ¿sabes qué? Ahora te vamos a enseñar un vídeo y lo vas a comprender. Me enseñaron este vídeo y con ese vídeo ya se aclaró todo. Porque la mecánica de los fluidos no newtoniano es más clara. Un líquido newtoniano como esto, si nosotros metemos dentro un martillo por la parte de madera o por la parte del hierro, con frecuencias diferentes, alta o baja, lo podemos penetrar. Como vais a ver, podemos entrar con el hierro, podemos entrar con la madera, podemos meter el hierro o la madera dentro del líquido con alta o baja velocidad y no pasa nada. Podemos entrar dentro del líquido. Pero si cambiamos de líquido y de esto pasamos a otro tipo, las cosas van cambiando. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es otro líquido, es de un ámido, con baja velocidad podemos con la cucharita levantarlo, podemos entrar con la madera y si aumentamos la frecuencia, mirad lo que está pasando. No podemos penetrarla. Con la madera y con el hierro también. Pero cuando vamos bajando la frecuencia, el hierro y la madera vuelven a entrar dentro del líquido. Es como si ese líquido tuviese dos almas que actúan diferentemente según la frecuencia con la cual estamos teniendo una interacción con ese líquido. Pues si vamos a representar con un gráfico esa actitud del líquido, vamos a ver esas dos líneas, una azul y una roja. Muy sencillamente, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la línea azul representa la actividad G segundo o lubrificante, la respuesta viscosa del líquido sinovial, mientras la línea roja es la respuesta G', G1, es la respuesta elástica del líquido sinovial. Como veis, las dos almas de este líquido pues se van a encontrar en un punto y ese punto se llama crossover. Entonces, lo que vemos que a la izquierda de ese punto, con una frecuencia baja, la actividad más importante, más relevante, porque está por encima, es la respuesta viscosa. Mientras si nos vamos con una frecuencia mayor en la parte derecha de la pantalla, lo que vemos es que el rojo está por arriba, es decir, que hay una respuesta elástica más importante. Alta frecuencia, protección; baja frecuencia, lubrificación. Ustedes están sentándose ahora, su líquido sinovial está actuando como respuesta viscosa, lubrificante. Pero si alguien entre vosotros ahora se levanta y corre porque han llamado al teléfono desde el hospital, pues el líquido sinovial actúa con una respuesta elástica. Este gráfico también es muy importante porque vamos a ver tres diferentes tipos de líquido sinovial. El líquido sinovial del paciente joven, del paciente anciano y del paciente que tiene osteoartritis. ¿Qué es lo que vemos? Vemos dos cositas. La primera, las tres bolitas rojas, lo que hacen es de arriba van bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que de joven a anciano a osteoartrosis, la calidad del líquido está bajando porque baja el número de las moléculas y la calidad de las moléculas de ácido hialurónico dentro del líquido sinovial. Segunda consideración, el punto de crossover de izquierda va hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que en el joven tenemos una frecuencia de crossover que es más baja, quiere decir que como empieza a correr, a moverse más rápido, se actúa
el G primero, es decir, la actividad de protección, mientras en el paciente anciano la frecuencia tiene que aumentar mucho más. Es decir, el paciente anciano, si quiere tener una actividad de protección con el líquido sinovial, tiene que correr. Y en la osteoartrosis, las líneas casi son paralelas, es decir, que el punto está con una frecuencia muy alta. Y esto no se puede alcanzar. Una cosa también interesante es que hay estudios que demuestran que cuando hay un traumatismo, por ejemplo en la rodilla, la calidad del líquido sinovial es más similar a las características reológicas del líquido sinovial de un paciente con osteoartrosis, porque se reduce el peso molecular del ácido hialurónico y la concentración después de un trauma. El ácido hialurónico, que es el componente más importante del líquido sinovial, tiene una concentración muy importante dentro de una articulación normal, por ejemplo la rodilla. El peso molecular es muy alto, pero tiene una distribución gaussiana. ¿Por qué? Porque el turnover es muy rápido, es muy alto. Entonces tenemos en articulación en el mismo tiempo cadenas de bajo, de medio y de alto peso molecular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos tener un producto que sea similar al líquido sinovial con su ácido hialurónico normal, fisiológico? Pues tendríamos que aumentar mucho la concentración. El problema es que cuando aumentamos mucho la concentración, lo que se realiza al final por problemas bioquímicos es una red tridimensional con una viscosidad muy alta, se parece más a un gel que a un líquido. Y entonces, si tú tienes que apretar en la jeringuilla ese líquido, la fuerza que tienes que meter es grandísima. Y personalmente he visto explotar jeringuillas con productos de alta, altísima concentración. Entonces, si no queremos tener ese producto y ser un Hulk para inyectar el ácido hialurónico dentro de la articulación, otra cosa que podríamos hacer, aumentar el volumen de infiltración para aumentar el número total de moléculas, pero el problema es que tenemos que tener volúmenes que, vamos, estamos haciendo una fleboclisis, no una infiltración, porque tiene que ser más de 6 mililitros. Entonces, ¿cómo podemos transformar una red de alta concentración y alta viscosidad en algo que tenga alta concentración, pero baja viscosidad? Pues lo que pensaron en INSA, como dijo hace poco Horacio, introdució, fue, bueno, pero si vamos a medir unas cadenas de bajo peso molecular dentro del alto peso, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es esto, es que esta red se amplía y la concentración es constante porque lo que vamos a tener es un número alto de moléculas, pero la densidad, la viscosidad se reduce. Y esto es importantísimo y es, como decía Horacio, patentado en Suiza. ¿Cómo lo hicieron? Pues la idea fue tener una mixtura de cadenas, como veis arriba a la izquierda, de cadenas de bajo y alto peso molecular, y luego, porque están unidas por esos puentes rojos, que son puentes de hidrógeno, pero si vamos a meter energía, es decir, calor, podemos romper esos puentes de hidrógeno. Entonces vamos a tener cadenas que se han separado. Y cuando vamos a quitar esa energía, ese calor, lo que se realiza es nuevos puentes de hidrógeno, pero entre la cadena de alto peso y de bajo peso. Allí se realiza el híbrido. Y el híbrido es cadenas que tienen alto y bajo peso molecular al mismo tiempo. Y eso es interesante porque al tener alto y bajo peso molecular podemos disfrutar las capacidades del alto y del bajo, es decir, trabajar en la parte más mecánica de viscoinducción o de viscoinducción. Entonces, lo que sí también tenemos es que podemos utilizar diferentes productos, primera generación lineares, con concentración diferentes, con volúmenes diferentes, o podemos pasar a la segunda generación, que es el HL. En Europa ahora tenemos también la tercera generación. Entonces aquí estamos un poco intentando contestar a lo que pregunté en principio, si es decir, podemos utilizar un tratamiento personalizado con productos que de hecho son estándar. Aquí tenemos una familia de productos, entonces pensando en lo que es el problema del paciente o de los pacientes y cuál es el objetivo final, podemos intentar arreglar un tratamiento personalizado. Tenemos en Italia y en Europa el producto con 1 mililitro, con 2 mililitros, siempre 3,2% de concentración, claramente son 32 miligramos con 1 mililitro y 64 con el HL de 2 mililitros de volumen. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues por las problemáticas degenerativas, en problemáticas también postraumáticas y como habéis visto ahora mismo hay muchos trabajos que han sido publicados. Por ejemplo, han estudiado las relaciones entre el HL y lo han comparado con un ácido de alto peso molecular en pacientes que tenían osteoartritis de rodilla
y obesos, y lo que se ha visto es que el tratamiento con HL al final es mejor en los datos comparado con el otro. También se ha utilizado y se ha comparado el HL con el PRP en pacientes que sufren padecientes de lesiones cartilaginosas, y lo que se ha visto en el estudio de Papalía es que si utilizamos 3 inyecciones de HL y 3 inyecciones de PRP, lo que vamos a tener al final es un efecto similar, pero en los datos de Papalía, del tercero al sexto mes, parece que con ese tipo de inyecciones, 3, no una, sino que 3, los resultados son mejores con el HL. Otro trabajo nos mostró, mirando la diferencia entre el HL y el alto peso molecular, en la artrosis de cadera, mejores resultados con el HL respecto al alto peso molecular. Pero aquí lo que se quería averiguar era la eficacia, el profilo de seguridad del ácido hialurónico dentro de una articulación que no se había inyectado hasta ese tiempo. Y los resultados demostraron, desde un punto retrospectivo, que el dolor, la escala analógica del dolor en descanso y después de actividad mejora con el HL, que el Kesney Index mejora con el HL, que el RSI Score mejora con el HL. Entonces este fue el primer estudio que demostró que el HL es seguro, eficaz en el tratamiento de la problemática de artrosis de cadera. También fue utilizado en las pequeñas articulaciones, y si hacemos un estudio contra el triamcinolone, en Europa es el Kenacor, resultados mejores con el HL. Y en vitro también es visto que hay reducciones y mejoramiento de los biomarcos inflamatorios utilizando el HL. Una de las cosas más interesantes que ha salido también, más interesantes, una de las cosas interesantes es la posibilidad de utilizar el HL, el ácido hialurónico, con el PRP, porque se demostró que el ácido hialurónico no influye con el PRP, y el PRP no modifica las capacidades, las características, las propiedades rheológicas del ácido hialurónico. Este chaval, que ahora no es tan joven, es uno de los faculty de la International Academy de IPSA del músculo esquelética, que hicimos con un profesor de Barcelona, Iván Sainz, y yo soy director científico, y estudió la utilización del HL con el PRP en el conflicto femoral-acetabular de cadera, y lo que derivó fue que la utilización del HL con el PRP en relación a la utilización del solo ácido hialurónico del alto peso molecular demostró que el HL con el PRP da resultados mejores. Y en el 2019 tenemos también otro estudio de Papalía que demostró que la utilización del HL con el PRP da resultados en la artrosis de rodilla mejores a 3, 6 y 12 meses después de la inyección. Entonces, lo que podemos decir como consideración final de utilización del HL es que tiene características reológicas en viscoelásticas muy interesantes con la tecnología Naiaco, que es una tecnología innovativa de IPSA, que es eficaz en la rodilla y en la cadera y que no interfiere con el PRP. Y hay más publicaciones que os podemos dar. Pasando de lo que es la teoría a la práctica, cuando queremos inyectar una articulación, tenemos articulaciones diferentes, de anatomía diferentes, con volúmenes articulares diferentes, y entonces aquí también, teniendo una familia de HL y BESIA, podemos identificar el mejor tratamiento para cada una de las articulaciones. Y como dijo Horacio, recordad que la profundidad de las articulaciones es diferente. La cadera es muy profunda y por la misma articulación podemos tener más tipos de accesos intraarticulares. Sin olvidar que en ese caso tenemos 6 diferentes mujeres con el mismo peso, no, con la misma masa, 70 kilos, pero con un BMI diferente. Y entonces, si vais a ver la forma de esas señoras, es diferente. Eso quiere decir que tenemos diferentes caderas y diferentes rodillas por la misma articulación. Y eso podría ser un problema durante la inyección. ¿Por qué? Porque la literatura está demostrando que hasta el 70% de las infiltraciones blind pueden ser fuera de target. Eso es decir, que estamos metiendo un producto que vale dinero, primero, fuera de la articulación, y eso hace un daño increíble. Y segundo, estamos tirando dólares o euros a la basura. Y no se puede hacer. Jordi Palau, que es un amigo, es un cirujano de la mano muy bueno, es un ecografista muy bueno, es un faculty de la academia,
Pues él comenta siempre diciendo, yo hacía muchísima cirugía y hago muchísima cirugía de la mano. Pues cuando yo hacía cirugía y metía una aguja blind, decía, yo soy cirujano, pues yo he metido la aguja dentro de la articulación, no hay historias. Y cuando le enseñaron a utilizar la ecografía, hubo la humildad de decir, me di cuenta de que yo, que estaba súper seguro, el 40% de las articulaciones, cuando las inyectaba de forma incorrecta. Ahora, siempre, siempre, siempre lo hace con guía ecográfica. Es por eso que en Suiza organizamos la Academia Internacional para poder dar importancia a lo que es el utilizo de la ecografía en el estudio de la patología musculoesquelética, pero sobre todo para que los colegas en Europa aprendiesen la utilización de una metodología que mejora la inyección del tratamiento en el punto correcto. Si queremos ver las relaciones entre la osteoartrosis, por ejemplo, y la clasificación de Kellogg-Lawrence, podemos ver que, a ver, que con grados bajos, el primero o el segundo, podremos utilizar, por ejemplo, lineares HA. Pero ya cuando vamos hacia grados más importantes, el tercero y el cuarto no quirúrgicos, porque si no, no tienen indicación, utilizar un híbrido. Si vemos la relación entre la osteoartrosis y la edad, quizás en pacientes con 1 o 2 de Kellgren-Lawrence más jóvenes, más activos, se puede utilizar un linear, mientras en un paciente más anciano con menos actividad y un tercer grado de Kellgren-Lawrence, un híbrido, quizás. Y si vemos las relaciones entre osteoartrosis y dolor, con un dolor que es menos importante, un linear, pero cuando tenemos un dolor más importante, pasar a un híbrido. Eso es únicamente, colegas, una idea. Es decir, podemos pensar al paciente, al problema del paciente y a las posibles soluciones, pero no somos talibanos. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente anciano, pero que tiene un dolor ligero, moderato, ¿por qué un híbrido? Puedo utilizar un lineal. Mientras si tengo un joven que tiene mucho dolor y tiene que hacer algo en que va a tener problemas con la articulación porque tiene que hacer una carrera o tiene que hacer actividad, pues puedo utilizar un híbrido. Lo que quiero decir yo es que cada vez que utilizamos algo y tenemos que solucionar un problema y enfrente a nosotros hay un paciente que es una persona con sus problemas, su vida y algo al que le tenemos que ayudar, siempre tenemos que pensar cuál es la solución mejor. Porque si lo hacemos con método, el método es lo que nos va a salvar y va a salvar el paciente. Metodología en italiano es metodología, en francés es methodologie, en inglés es methodology. Y no es una palabra inglesa, no es una palabra italiana, no es española, no es latina, es griega y está compuesta por dos palabras. Meta odos, es la vía a través de la cual. Eso quiere decir que la metodología es algo que nos puede salvar porque es como una llave, un passepartout, que gracias a la cabeza, a razonar, podemos utilizar para abrir puertas y averiguar cuál es la puerta correcta con la metodología. Os voy a enseñar ahora este vídeo, y este vídeo, si queréis, son vídeos que hemos hecho en Barcelona con Jordi Palau, con David Bong. David es un reumatólogo americano que trabaja en Barcelona desde hace 15 años, y David está dentro de EULAR, que es la Sociedad Reumatológica, con Ingrid Müller, que es también un médico de la academia. Hicimos los vídeos en Barcelona y si vosotros entráis en el dominio, en el web de la Academy, hay ahora 10, 20, hay unos 30 vídeos que hemos hecho un upload gratis, gratis no, es decir, que podéis entrar sin password y son interesantes porque hemos estudiado desde un punto de vista anatómico diferentes estructuras y también hemos empezado a pinchar estructuras y articulaciones y se explica muy bien la técnica. Lo que quiero que vais a ver aquí es una infiltración de articulaciones de la muñeca y lo que me interesa ver es la STT. Lo que me interesa enseñar es que Jordi en su mano tiene una jeringa con 2 ml de ácido hialurónico, pero la jeringuilla tiene una aguja de 26 gauge. Ahora, mirad por favor, se ve en la pantalla, esto es una infiltración, se ve la articulación en long axis, pero él está pinchando out of plane, es decir, que vamos a ver soltanto un puntito que está aquí, que está entrando y se ve el líquido que entra dentro de la articulación. Pero mirad, él como está apretando, se ve que aprieta, pero está apretando dentro de una articulación pequeña, repito, con una aguja de 26 gauge y la está inyectando.
Eso quiere decir que ese producto de verdad tiene baja viscosidad, porque si no, no podéis inyectarlo con tanta facilidad dentro de la articulación. Después vamos a ver un vídeo donde está David inyectando una rodilla. A ver si voy adelantándolo un poquito. Aquí tenemos David que va a infiltrar bajo guía ecográfica un supraromedial. Hay sangre porque él es americano, le puso también anestético para que el paciente no tuviese problemas. Y vamos a ver, después de la identificación en eje largo del espacio del receso suprapatelar, vamos a ver en el eje largo perdone, en el eje corto del espacio suprapatelar, pero en infiltración in plane, es decir, que vamos a ver la aguja que es paralela a la sonda y que penetra hasta aquí, en ese pequeño espacio, lo vais a ver cómo es tan finito, porque muchos hacen, ¿no? Infiltraciones a ciegas en la parte de arriba diciendo, bueno, estamos inyectando dentro, estoy seguro que estoy dentro, pero la verdad que entre el fat pad prefemoral y el que está por debajo del tendón, el espacio, si no hay líquido sinovial al interior, es de verdad virtual. Y ahora está inyectando y lo que vamos a ver es que el líquido se va a meter dentro del espacio y va ampliando la cámara articular. Bueno, adelantando y acabando. Si es verdad que la articulación está hecha por unidades, porque es un órgano, y creo que la unidad osteocondral es importante, pues tengo que tener cuidado de la unidad osteocondral, con protección intraarticular oral, con ácido hialurónico, con vitamina D, porque la vitamina D, en Italia tenemos un problema y en Europa en general de hipovitaminosis D tremendo. Estamos averiguando chicos de 18 años que tienen 14 de vitamina D. Se tiene que utilizar bifosfonatos y se utiliza muchísimo el cloronato en Italia, por ejemplo, cuando tenemos problemas de edema condral, porque si el hueso tiene que dar de comer al hueso y tiene que dar de comer al cartílago, si tiene problemas, no podrá dar de comer al cartílago y el cartílago va a tener un problema. Entonces, si es verdad que tenemos que pensar en términos de articulación como órgano, tenemos que cuidar del hueso. Y como terapia física, la magnetoterapia sí que es interesante, tiene resultados muy buenos publicados. Si pensamos en términos de unidad osteocondrosinovial, pues la inflamación sinovial tenemos que tratarla con antiinflamatorio, con hidrocoxib, con COX-2, con steroides o con otros tratamientos antiinflamatorios. Si creemos que el músculo es importante, y señores, es importante porque siempre digo a los pacientes, nosotros no estamos de pie porque tenemos los huesos, estamos de pie recto y somos bípedes porque tenemos los músculos, pues tenemos que utilizar productos miotróficos, ejercicios bajo energía en el impacto y, ¿por qué no?, electroterapia para ayudar a la actividad muscular. Y si creemos que la neuromuscular también es importante, pues quizás tenemos que trabajar mucho más en la propiocepción o utilizar nuevas tecnologías porque todo adelanta. Y vamos acabando diciendo que si vamos a tratar el cartílago y el ácido hialurónico, pensando por la literatura, seguramente hemos visto que el peso excesivo es un problema, es mejor hacer ejercicios con bajo impacto de fuerzas. Es importante proteger el cartílago y lo que hacemos en Italia, por ejemplo, es utilizar muchísimo la condroprotección antes del tratamiento infiltrativo y después, hasta por lo menos los 6 meses. Podéis utilizar allí las piastrelina isaponificable de palta y soya. Es importante utilizar productos que tengan alta purificación y os recomiendo la utilización de guía ecográfica, porque la literatura nos está mostrando eso. Pero si pensamos en términos de ácido hialurónico, creo que tenemos que hacer, como decimos aquí, un cambio de marcha. Porque nosotros hablamos de ácido hialurónico como hablamos de PRP, pero es una familia enorme y no sabemos cuál es el origen de ese ácido, no sabemos cuál es el proceso de producción, no sabemos cuál es el peso molecular, no sabemos cuál es el nivel de pureza, no sabemos cuál es la concentración, el volumen y no sabemos cuál es la frecuencia de crossover. Y esos datos tenemos que conocerlos, porque ahí en literatura, Ferkel y también Nichols y demostraron que hablamos de ácido hialurónico, pero estamos hablando de productos que tienen hasta el 300% de diferencia de concentración. Estamos hablando de productos que tienen hasta el 1000% de diferencia de peso molecular. Estamos hablando de productos como si fuesen uno que tienen 1000 veces más de frecuencia de crossover. Es decir,
que a veces decimos el PRP está bien, está mal, el ácido hialurónico está bien, está mal, con la misma facilidad con la cual yo podría decir, ¿ustedes saben que la fruta es un problema para los diabéticos? ¿Por qué? O si digo, ¿ustedes saben que los vegetales son un problema para los diabéticos? ¿Por qué? Porque he hecho un estudio estudiando las patatas en el diabético. La patata, bueno, no es un vegetal, es un tubero. Pero como si decimos, no, no es una verdura, es un tubero. Pero es como decir, claro que la patata tiene amido, es un problema, pero si usted va a comer y tiene diabetes una carota o va a comer ensalada, no es un problema. Pero hablamos de vegetales y metemos en el mismo sartén patatas y ensalada y zanahoria. Y eso no puede ser. Entonces, si queremos que de una evolución del pensamiento vamos a la evolución, lo que seguramente tenemos que hacer es seguir con dudas, o sea, decir, estoy seguro de lo que estoy diciendo, y sobre todo, seguir con las preguntas. Porque las respuestas cambian. Lo que decíamos hace 10 años no es lo que decimos hoy, quizás no es lo que vamos a decir dentro de 10, pero las preguntas, cuando pensamos a los problemas de los pacientes, creo que son las mismas que Hipócrates tenía hace 2400 años. Y con eso, esas son las montañas, los Alpes están cerca de mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Estéfano, por tu excelente presentación, muy clara. Siempre aprendemos con conceptos que nos dejan marcado cómo ya no hablamos de cartílago, hablamos de un órgano con distintas funciones y cómo no es lo mismo decir ácido hialurónico como única medicación, en este caso para el tratamiento de la viscosuplementación. Aprovechamos que tenemos un gran experto y un erudito en la materia desde Italia, así que si hay preguntas en el auditorio, estamos a disposición para poder responderles con todo gusto. ¿Hay una pregunta ahí en el auditorio? Sí. Quería saber si hacen algún tipo de reposo una vez aplicado, recién aplicado el producto intraarticular. La realidad que la ventaja de este producto es que es muy dinámico, que es muy sencillo, que no es que tenés que andar haciendo mucha fuerza. Y por ahí lo que le recomendamos en el post-aplicación, que se coloquen un poco de hielo, que hagan una vida habitual y que para lo que es deporte, en relación a su vida común, que lo retomen a los 48 horas. No es que uno hace una infiltración como hace un corticoide para que haga función y que en el entretiempo se recupere y el segundo tiempo marque la diferencia. Esa es por lo menos nuestra escuela latina. Stefano, ¿alguna recomendación de Italia? Igual, igual. Siempre digo cuando pincho una rodilla, además porque estamos metiendo una aguja dentro de la rodilla y estamos metiendo un líquido que, aunque tenga una viscosidad que se ha reducido, siempre estamos metiendo un líquido en la articulación. Entonces, lo que es mi miedo, entre comillas miedo, es si le pincho y se tira 3 horas de coche conduciendo, quizás una derecha con el acelerador y el freno, o va andando con la mujer toda la tarde en el centro para hacer compras, y los italianos cuando se tiran de compras pasan 2 horas paseando en el centro o 3, pues lo que yo no quiero es que por cualquier razón se hinche la rodilla. Porque si la rodilla se hincha y produce enzimas que tienen actividad catabólica en el ácido hialurónico, al cabo de 3 horas se lo va a comer. Entonces, como dice Horacio, perfecto, perfecto, siempre aconsejo, por favor, tranquilos, por lo menos hoy, y si fuese mañana, mejor, y luego hacer lo que queréis. Ese es un concepto Respetar muy la claro rodilla. que nos está diciendo Stefano, porque si yo tengo una rodilla que está muy productiva, que está muy inflamatoria, por ahí no es el momento ideal para planificar y hacer mi viscosuplementación, porque tengo una rheología totalmente alterada y la degradación del ácido hialurónico está en boca de piel. Entonces, Stefano, ¿qué recomendarías para ese paciente que viene con la rodilla inflamada o está productiva? ¿Cómo manejarías vos tu timing para hacer una buena viscosuplementación? Bueno, primero lo que hago es sacar líquido y con la misma aguja, quito la aguja y meto cortisona. Y no antes de 2 semanas, yo personalmente, por lo que he visto, no antes de 2 semanas y después de dar antiinflamatorio COX-2,
porque me permite dar un tratamiento de 15 días sin problemas. Yo utilizo muchísimo, me gusta el heterocoxib, por ejemplo. Entonces, infiltración más heterocoxib y voy a ver el paciente a los 15 días. Si la rodilla está seca, no tiene derrame, puedo infiltrar. Si hay derrame, no infiltro. No infiltro ¿por qué? Porque, como acabas de decir, Horacio, hay unos productos, unos metabolitas, unas enzimas, una hialuronidasis dentro de la articulación, que van a romper el ácido hialurónico y a render, o sea, al final va a ser inactivo, ¿no? Y estamos infiltrando algo que no va a dar solución. Entonces, siempre desinflamar. Esta recomendación es clave. Que sois amigos, que utilizo también una cosa de los abuelos que funciona muchísimo, argila, tierra con agua que se mezcla 2 horas durante 10 días y es increíble. Y es más natural de eso, vamos, no sé lo que hay, sí, algo hay más natural, pero es interesantísimo. Rodilla seca, si no es dry, no voy a inyectar ácido hialurónico dentro de la articulación. Es importante porque está preparando el terreno para que tenga la mejor acción y eficacia. Porque por ahí nos puede pasar que muchos deportistas, el paciente dice, uy, estoy muy dolorido, doctor, yo necesito esto, y a veces uno dice, bueno, me lo pidió el paciente, pero voy a fracasar. Entonces, preparar la articulación para que venga seca y que sea resuelta. Y por ahí otra cosa que a veces uno dice, uy, pero yo vi que hacían infiltración con un anestésico porque duele. Habitualmente la infiltración con ácido hialurónico no duele. Cuando duele, tiene que ser un llamado de atención para el operador. ¿Por qué? Porque, como Stefano nos mostraba, más del 70% de las infiltraciones que son hechas a ciegas están por fuera de la articulación. Entonces, por más que esté en la rodilla, puede estar en la grasa de Hoffa, puede estar en una parte que no es exactamente la que yo quiero estar en la articulación y eso le genera dolor y distensión. Por lo cual, hoy la combinación de los procedimientos ecoasistidos han venido para quedarse. Como les dijimos, hay algunas articulaciones que son mandatorias, pero fíjense, un colega muy experto en mano, que por ahí es una articulación que es más pequeña, demostró que haciendo la ecografía tenía 100% de eficacia. Así que sepan combinar la técnica para tener también una mejor eficacia articular. ¿Hay otra pregunta ahí en el auditorio? ¿Puedo añadir una cosa? Sí, por supuesto, Stefano. El anestético, hay quien lo utiliza, lo inyecta, porque cuando vas a pasar la cápsula, que tiene mucha inervación, sí que puede dar dolor. Y entonces uno dice, bueno, ¿podría utilizarlo porque yo quiero quitar el dolor? Pues sí, pero lo que no tenéis que hacer es meter, como hemos visto, el anestético dentro de la misma jeringuilla donde hay el ácido hialurónico. Porque lo que estáis haciendo es cambiar la radiología del producto y actuar una dilución del ácido hialurónico. Esto no está bien. Entonces, si queréis, porque queréis, sí, el anestético para mejorar el trayecto de la aguja, que puede ser un poquito no bueno, no bonito para el paciente, pero jamás dentro de la misma jeringuilla, porque vais a cambiar la radiología y la concentración del producto. Esto es muy importante y fíjense la experiencia y lo práctico que es Stefano, porque en el kit, cuando viene el ácido hialurónico, viene con una jeringa especial. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento y cargamos nuestro anestésico local, utilizar otra aguja para no contaminar y no cambiar las características de nuestro ácido hialurónico. ¿Sí, había otra pregunta? Sí. Después de aplicado el ácido hialurónico, suspenden los AINE y los corticoides por un tiempo, ¿verdad? Stefano, sí, una pregunta clave que le hacen mucho. Si toma el antiinflamatorio, si inhibe el antiinflamatorio, si está contraindicado el antiinflamatorio. Contrapregunta. El colega ha dicho corticoides. ¿Usted se refiere a corticoides orales o a corticoides inyectados, intraarticular? Vía oral, Ok. Intraarticular daba por hecho que no. Perfecto, porque hay quien los mete con el ácido hialurónico intraarticular y es un problema metodológico. No lo digo, y voy a responderle ahora, lo digo porque si vamos a meter intraarticular un corticoides es porque creemos que hay un problema inflamatorio. Entonces, no es el momento de meter el ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico no te va a quitar la inflamación, no está hecho para quitar la inflamación en la fase aguda. O sea que si queréis inyectar esteroides, tenéis que esperar con el ácido hialurónico a 2 semanas porque el problema es que hay inflamación.
Si utilizamos el antiinflamatorio oral, pues yo repito, lo doy 2 semanas y pueden ser también 20 días y luego puedo seguir con el antiinflamatorio, porque si la rodilla está seca, estoy seguro que si voy a meter mi ácido hialurónico dentro, no se destroza en 3 horas. Pero sí que puedo seguir con el antiinflamatorio porque voy a reducir la probabilidad que después del pinchazo hay reacción y que se hinche la rodilla. O sea que no tengo ningún problema en seguir con el antiinflamatorio oral, ninguno, y es por esa razón que me gusta muchísimo el heterocoxib o el celecoxib. Siempre, y eso tenemos que ser un poquito médicos, no solo traumatólogos, recordando que sí que pueden dar problemas con la tensión arteriosa. Entonces yo siempre digo a esos pacientes, por favor, medir la presión arteriosa, la tensión arteriosa, porque si empieza a subir, bajar, usted no puede ser tratado con ese medicamento porque hemos visto que el heterocoxib puede modificar la presión arteriosa. Pero si puedo, sigo. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí sí, una colega nos quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cuál es la eficacia en la risartrosis? ¿Y cada cuánto habría que infiltrar? Estefano, preguntan de la infiltración en mano, específicamente para la risartrosis, si es la misma forma de aplicar, el volumen, el tiempo, si se puede repetir. Sí, normalmente lo que se está haciendo ahora es one shot, es decir, que si utilizamos un HL, teóricamente es one shot, o sea, pinchamos una vez, que sea una risartrosis, que sea una cadera, que sea una rodilla, una vez. Lo que estoy haciendo yo últimamente es cuando, siempre pensando en la característica del paciente, veo que el problema es un poquito más importante, el daño articular es un poquito más importante, el dolor es un poquito más importante, y después de la primera la respuesta es buena, pero no es como la que quiero, sinceramente ningún problema al cabo de un mes repetirla. La risartrosis, la respuesta es muy buena. La respuesta es muy buena. Lo que tenemos que hacer es que claramente el volumen tiene que ser más pequeño porque la articulación es muy pequeña, tiene que ser 1 mililitro, pero como me enseñó y como dice Jordi, voy a inyectar lo que cabe, que sea ácido hialurónico, que sea esteroide, lo que cabe, porque cuando vas inyectando te das cuenta de que entra, a un momento se va para atrás, porque no hay más espacio. Y claramente, dependiendo del tamaño de la articulación, de la degeneración, de la subluxación, lo que tú puedes meter puede que sea menos de 1 mililitro, 0,9, 0,8, 0,7. Entonces, cuando ya sabes, cuando te das cuenta que ya basta, pues basta. En la rodilla le puedes meter 4 si quieres, ¿no? Pero en la risartrosis, no. En la trapecio metacarpiana, no. Es claro, muchas veces la patología es bilateral. Cuando tenemos el de 2 mililitros, algunos lo que hacen es lo Uno y utilizan uno. para el tratamiento Uno y combinado uno. Muy con bien. una Exacto. jeringa para las dos articulaciones. Esa es otra opción, sabiendo que aquí en Cambia la Uruguay va a aguja haber una y sola. la otra mitad por otro lado. Exactamente. Perfecto. Eso es muy bueno. Normalmente son 2. Hay otra. Nos preguntan si el dispositivo permite cambiar la aguja. Sí, por supuesto. ¿Quieres comentarle alguna característica de la aguja y lo sencillo que es hacer ese intercambio? Sí. Es un wear lock, pero la cambia sin ningún problema. Sin tocar, o sea, muy limpio cuando se hace, pero ningún problema. Eso es como las medidas de asepsia y antisepsia y el cuidado de la Sí. contaminación, pero es muy sencillo y no es que trae 2 agujas, van a tener una aguja, pero van a poder utilizarla con otra aguja. Pero la característica de que cuando es one shot es que esta aguja es más finita, el ácido hialurónico Claro. tiene una viscosidad clave que por eso lo hace que sea dinámico, pero ahí tendrías que cambiar la aguja. Sí, Estefano. En la cajita lo que viene, no me acuerdo el gauge correcto, creo que es un 21 o un 22 de 40 o 45, pero como habéis visto en el vídeo, Jordi, por ejemplo, utiliza un 26, y claro, y no utiliza la aguja que está en la caja, sino que utiliza un 26 por una articulación y un 26 por otra articulación. Pero repito, el 26, que de verdad es muy finito, un 26, pues un 30 que es para mesoterapia, pero un 26 que es muy finito,
Aquí tenemos colores, el 25 es un amarillo y en España, por ejemplo, tienen un naranja y es un 25 en Italia. En España tiene un naranja que es un 26, pero utiliza agujas que no están en la caja y dos pinchazos, dos agujas. Perfecto. Midad y midad del contenido, 1 mililitro, o 0,9, lo que haga falta. Sí, ¿cuánto le decimos al paciente más o menos del tiempo que se va a sentir mejor? Porque siempre nos preguntan, doctora, mañana estoy bien, o cuánto me demora. Mira, esto lo que nos mostraba Estefano, que es un menú a la carta de acuerdo a lo que vamos a tratar y no podemos decir un mismo eslogan para todos los pacientes, por lo cual es importante estadificar lo que estamos tratando y ver qué beneficio vamos a buscar. Muchas veces, si el paciente está muy dolorido y él tiene muchas expectativas de que sea de alivio del dolor, por ahí no sea la indicación o el momento de la aplicación del ácido hialurónico, sino como nos decía Estefano, del STEP, de hacer algo con un corticoide, preparar la articulación o dar un antiinflamatorio y después sí hacer la infiltración. Si la infiltración está en un estadio precoz, seguramente que la respuesta del paciente la note mucho más rápido y sienta que vuelve a hacer su vida y actividad cotidiana como diciendo, me regeneraron la articulación. Pero también te va a pasar con esos pacientes que tienen estadio 3 o 4, que están muy limitados y que por ahí estaban en plan quirúrgico, que sienten un alivio tan grande que le permite ganar su autonomía y aliviar el dolor, que lo va a referir como tan éxito del estadio 1-2 del paciente joven. O sea que yo como consejo les diría ser muy sinceros con la respuesta esperada, que sabemos que las características que tiene este ácido hialurónico hace que perdure más tiempo en la articulación, que tiene el efecto mixto de viscoinductor y viscosuplementador y que por eso podemos hablar de tratamientos o periodos largos de meses. Pero alguno podría decir, che, one shot son 12 meses. Hay pacientes que sus periodos van a ser un poquito más cortos y antes vamos a poder hacer una segunda aplicación, como nos comentaba Stefano. ¿Algún comentario, Stefano? Sí, eso. Y recordar que hay datos de literatura publicados que dicen que el efecto viscoinductivo puede empezar de 5 a 13 semanas después de la infiltración, dependiendo del paciente, de la tipología del problema, etc. Yo lo que hago siempre con rizoartrosis, y lo utilizo muchísimo, es ortesis. Rizospleen, como lo llamáis allí, lo pongo siempre, uno dice, durante la noche. ¿Por qué la noche? Porque, hombre, si tú te miras durante la noche lo que haces en la cama, para arriba, para abajo y dando vueltas, las manos la movemos muchísimo. Entonces, esa posición con una ortesis, como el rizospleen, que tiene extensión de la articulación y la tiene en posición de descanso, es importantísimo. Y también durante el día, si utiliza mucho las manos porque están trabajando en casa o fuera, utilizar para evitar movimiento brusco, rápido, Sí, perfecto, de la mano. Perfecto. Pues es una protección, es muy importante la ortesis para la protección de la articulación. Luego, que responden una semana, 2 semanas, un mes, exactamente lo que has dicho tú. Y como tenemos más productos, porque es un órgano articular y hay un problema también de actividad nerviosa periférica y de sensibilidad central luego, porque depende del dolor de cuánto tiempo está. Si es un dolor de un mes, de 6 meses, 2 años con dolor de la mano, claro, el trigger, ¿dónde está? ¿Se ha quedado en la muñeca? ¿Se ha quedado en la mano? ¿O se va para arriba? Eso vale también con la rodilla, ¿eh? Porque nosotros hablamos de prótesis de rodilla y hacemos una intervención de protésica de rodilla, pero todo el mundo, si es un poquito honesto, sabe que si la cadera da satisfacción del 95%, la rodilla baja por debajo del 70%. Si habláis con los de la escuela de Módena del profesor Catani, te dicen que es un 67-68%. Entonces la pregunta que yo haría es, pero cuando un paciente tiene dolor de rodilla y tiene artrosis y tiene 2, 3, 4 años de dolores por esa artrosis, ¿quién entre vosotros pide una infiltración de lidocaína del safeno bajo guía egográfica? Eso sería interesante, porque hemos visto que cuando tú vas a hacer infiltraciones bajo guía egográfica del safeno, el dolor de rodilla se queda. Entonces allí el problema es importante, porque si operamos el paciente y después de la prótesis el paciente tiene dolor y es una prótesis dolorosa, ¿de quién es el problema? ¿De quién es la culpa? ¿De la rodilla, del cirujano, de la prótesis?
o es una centralización del problema. O sea, que lo que se ha activado es un centro de dolor que está a nivel medular o central. Y entonces es en ese sentido que tenemos que utilizar medicamentos completamente diferentes, analgésicos, opioides, porque ya el antiinflamatorio no funciona. O sea, la artrosis de verdad es algo muy complejo, que en las últimas temporadas ya vamos viendo de forma diferente, ¿no? Estamos entendiendo cuál es el pattern del paciente, porque no cada paciente tiene una expresión citoquímica con el mismo nivel de problema radiográfico que podemos ver en la articulación, pero tienen una expresión citoquímica quizás diferente. Y entonces al tratamiento va a responder de forma diferente. Quizás que en futuro tendremos un kit para ver si la interleuquina 2, 4, 6, 8, el TNF-alfa, la interleuquina beta, son el paciente A, B, C iguales. Quizás no. Y entonces la respuesta es diferente porque es diferente el tipo de problema. Bueno, nos hace pensar, Stefano, porque no es que vamos a tapar el sol o la luz con el dedo o con el ácido hialurónico, sino que no tenemos que dejar de ver la visión global del paciente, de lo que realmente le está pasando para tener la mejor conducta terapéutica. Andrés, hay una pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí. Cortito nomás. ¿Han utilizado en facetas vertebrales? Es importante porque siempre nos preguntan, no. uy, ¿lo utilizan tipo bloqueo o están? La realidad es que no como primera indicación, nosotros no tenemos experiencia, no decimos que no puede haber un futuro de asociación o combinación, pero hoy no es la recomendación y no se está practicando de forma rutinaria. Yo lo que hice en ese caso, cuando era más joven, tenía más voluntad y tiempo, era infiltrar con RX las facetas, pero con cortisona. Y los resultados eran muy interesantes. Pero aún más interesante fue cuando empezamos a tener protocolos de refuerzo muscular, cuando en la T2 transversal de columna nos dábamos cuenta de que la musculatura lumbar distal ya no era negra, sino que era completamente blanca. Eso es decir, que tenía sarcopenia. Y como decía antes yo, no estamos de pie como Horacio ahora, porque Horacio tiene una columna perfecta de maestro artroscopista, sino porque tiene músculos de calidad. Estamos de pie por los músculos, y si hay problema de músculos, no hay artrosis de las facetas posteriores que tenga. O sea, podemos meter lo que sea, pero si tenemos sarcopenia, eso es el problema de verdad. Es por eso que yo decía, pensamos la articulación como un órgano. Así que para responder, no tengo experiencia con el ácido hialurónico, hay alguien que está empezando, pero no tenemos datos clínicos. La infiltración con cortisona está bien, pero lo que tenemos que hacer es fisioterapia. Y acabo con esto. Siempre le pregunto al paciente, perdone, pero cuando un señor tiene problema de tensión arteriosa alta, ¿cuántas pastillas toma al día? ¿Cuántos días y cuántos días al año? La respuesta es todos los días. Y si tiene diabetes, la insulina, todos los días. Y si tiene otro problema, todos los días. Pregunta, pero si usted tiene espondiloartrosis, ¿cuántas veces ha hecho fisioterapia? Pues me he ido 7 días al gimnasio. Ah, muy bien. Pero 365 menos 7, hay unos cuantos días sin hacer nada que la columna tiene que aguantar. Entonces, la fisioterapia es mandatoria, y tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque la articulación es un órgano y el músculo es importantísimo. Y como la historia de la ecografía, en la historia de la geografía al colegio, no hay pastilla para estudiar historia y geografía. La tienes que estudiar. Y no hay pastilla para la fisioterapia. La tienes que hacer. Hay pastilla para la tensión, hay pastilla para el diabetes, pero no hay pastilla para la fisioterapia. Hasta que no la inventen, señor, señora, tiene que sufrir. Bueno, aquí nosotros lo Sufrir escuchamos para tan meter bien, tiempo. no, y lo entendemos tanto que parece que te tenemos aquí al lado, pero sabemos que hay 5 horas de diferencia, que has hecho un esfuerzo enorme por estar con nosotros. Para nosotros es un placer escucharte, aprender, y con esos conceptos tan claros te queremos devolver por lo menos un gran aplauso en agradecimiento a tu participación. Gracias. Muchas gracias. No, es un placer. Lo que pasa es que hoy hemos tenido el curso de la academia desde esta mañana a las 8 hasta las 7 de esta
esta tarde y mañana seguimos, pero encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Con Uruguay. Muchísimas gracias, doctor gracias por Estefano. invitarme. Muchísimas. Un gusto haberlo escuchado. Excelente la presentación. Rivarola, excelente la presentación. Las dos ponencias muy buenas. La verdad que aprendimos muchísimo sobre ácido hialurónico, sobre todo la patología osteoarticular. Así que bueno, un abrazo grande para el doctor a Italia. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Y los invitamos a todos, si nos gustan, a acompañar con un cóctel ahora. Así que si quieren esperarnos unos minutos y ya comenzamos. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches a todos. Ciao Stefano, grazie per tutti. Ciao. Y si vais a venir a Italia, tenéis un amigo. Chau, chau. Hay mucho Chao. que ver. Un abrazo a todos. Que os lo paséis bien. Chao. Bueno.